Ahí está. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a partir con esta clase, así es que yo espero que en la medida que se vayan incorporando podamos ir interactuando para que esto sea más interactivo, más entretenido y mejor para todos, más provechoso. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Verónica Herrera. Soy médico de la Universidad de Chile y me dedico a la salud ocupacional desde el año 87, así que han pasado muchos años. Tengo formación en salud ocupacional en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional de Estados Unidos, en NIOSH, y en la OIT, en la Universidad Ludwig Maximilian, así es que he tenido la oportunidad, que agradezco mucho, de formarme y de conocer distintas realidades. Así es que para mí es un honor, un agrado estar con ustedes hoy día. Y en verdad espero que podamos aprovechar el tiempo que tenemos en el día de hoy en hablar de las bases teóricas de la promoción de la salud y de los lugares de trabajo saludables, y en el día de mañana que podamos ver ejemplos prácticos y también proponernos, ¿no es cierto?, un modelo para que ustedes puedan implementar, si es que así lo desean, en sus empresas. No sé si hay alguien que quiera presentarse o decir algo antes de que empecemos para conocernos un poco. ¿No? Bueno, entonces vamos a partir con el tema que nos convoca. El tema que nos convoca hoy es un tema muy grande porque es el tema de cómo conseguimos organizaciones saludables, donde la gente pueda desarrollar su vida laboral y esa vida laboral no le genere problemas a la salud, sino que todo lo contrario, le ayude a tener una vida más sana, más plena y más feliz, ¿no es cierto? Finalmente, ser feliz es un objetivo de casi todos en la vida. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en esta trilogía de trabajo, vida y salud, y pensamos en la definición de salud que hizo la Organización Mundial de la Salud hace tantos años, ¿no es cierto?, como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y tal vez en este siglo deberíamos agregar espiritual, de una persona, claramente para todos quienes trabajamos, este estado de salud está fuertemente influido por nuestro trabajo, en el cual pasamos habitualmente la mayor parte de nuestro día laboral, de nuestro día despiertos, y por nuestro estilo de vida. Estos dos factores, ¿no es cierto?, influyen fuertemente en cuál es nuestra situación de salud. Y a su vez, nuestra situación de salud influye en nuestras posibilidades de trabajo y en el tipo de vida que podemos llevar. Porque si estamos enfermos o si adquirimos una incapacidad permanente, sin duda que nuestra posibilidad de trabajo va a modificarse y nuestra calidad de vida va a ser fuertemente impactada. Entonces, en verdad, yo los invito, los convoco a que nos enfoquemos en esta trilogía, en cómo interactúan los factores de la vida del trabajo con los factores de cómo llevamos nuestra vida, nuestros estilos de vida que se llaman, con nuestro nivel de salud, donde una parte es manejable por nosotros, pero hay otra, que es lo que traemos, que son los factores determinantes de la salud, que los vamos a ver mañana, que no podemos modificar, no los podemos modificar todos. Sí podemos influir en que se expresen o no. Así que estas tres palabras, trabajo y vida, que aquí están soportando la salud, van a ser lo que nos va a permitir reflexionar y plantearnos por qué es necesario tener una estrategia de promoción de la salud en el lugar de trabajo. Por favor, de nuevo, les invito a los que entraron, si alguien quiere decir algo, contar una experiencia, hacer una pregunta,
Incorpórense, yo feliz de que conversemos, de verlos, si es que es posible, si alguien quiere encender su cámara, feliz, ningún problema. Así es que están todos invitados. Bueno, a mí me gusta mucho la historia porque encuentro que uno tiene que conocer su historia para poder ver desde dónde viene la actividad que hace. Y como yo me dedico a la salud, cuando uno revisa los antecedentes históricos, ¿no es cierto? Y uno ve estas inmensas construcciones que hacían los egipcios y las ruinas de grandes ciudades como Éfeso u otras, uno se pregunta, como médico del trabajo, ¿qué habrá pasado con esos trabajadores? ¿Habrán tenido alguna protección? ¿No habrán tenido nada? Y cuando uno revisa la historia, en realidad se da cuenta que hay principios jurídicos desde hace varios siglos que hablaban de la protección de los trabajadores cuando no eran esclavos, porque muchos eran esclavos, y, ¿no es cierto?, hablaban de la seguridad laboral, incluso en los presidiarios y esclavos en algunas legislaciones importantes de la antigüedad que están aquí mencionadas. Así es que este es un tema que desde que nos instalamos a vivir en una sola parte y dejamos de andar nómades y empezamos a crear cosas, a construir, apareció, ¿no es cierto?, esta preocupación. Y si hablamos del concepto de salud en el trabajo, cuando uno mira fotos o tiene oportunidad de visitar la preciosa Acrópolis, ¿no es cierto?, que domina la ciudad de Atenas, uno no puede dejar de preguntarse, pucha, ¿qué habrá pasado con los trabajadores en esta ciudad? Y voy a poner el timer porque se me olvidó y después me pongo a hablar y hablar y hablar. Ya, ahí sí, lo puse. Bueno, ¿qué habrá pasado con los trabajadores en esta inmensa construcción? Estamos hablando de 500 años casi antes de Cristo, lo que hace que sea 2500 años atrás. ¿Qué pasaría aquí? Y sin embargo, en esa época aparece alguien muy importante para todos los que somos médicos o para todos los que nos dedicamos a la salud. Y de esa época es Hipócrates, ¿no es cierto? Hipócrates nosotros lo consideramos el padre de la medicina occidental, la medicina oriental es incluso más antigua. Hipócrates ya en su época describió el efecto del mercurio en los mineros y él hizo observaciones sobre el trabajo. Escribió un libro que se llamaba Tratado sobre aires, aguas y lugares, y él mencionaba el impacto de lo que las personas hacían en su salud. Sin embargo, Hipócrates dejó una herencia que con el tiempo se fue perdiendo. Él creó lo que los médicos llamamos la anamnesis o historia hipocrática, donde le preguntamos al paciente, ¿no es cierto?, usted por qué viene, qué le duele, desde cuándo le duele. Pero Hipócrates decía que al paciente hay que preguntarle usted en qué trabaja. Y la verdad es que eso se fue perdiendo a lo largo de los siglos y hoy en día estamos insistiendo con los alumnos de medicina para que incorporen en su historia, en su interrogatorio, siempre usted en qué trabaja. De modo que podamos saber si ese cuadro clínico que el paciente tiene alguna relación con su trabajo. Sobre todo en los países como los nuestros, que tenemos una legislación donde el tener una lesión de origen laboral significa beneficios que las lesiones de origen laborales no tienen. Por lo menos en Chile, el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales es muy comprensivo y es absolutamente gratis para el trabajador, de modo que el no reconocerle una patología como laboral le genera un perjuicio. Así es que ese fue un legado de Hipócrates que lamentablemente se perdió, pero que es importante recordarlo. Y después, ¿no es cierto?, aparece ya en el 1600, muchos años después, don Bernardino Ramazzini, que seguramente ustedes todos han visto esta foto, todos lo conocen. Ramazzini era un médico italiano que nació en Padua y que vivió entre el 1633 y el 1714, o sea, bastantes años para su época, y él publicó el primer texto que se conoce como Medicina del Trabajo, que es el de Morbis Artificum Diatriba, donde él analiza 54 profesiones y oficios. Y lo interesante es que Ramazzini
propone el método que seguimos usando hasta ahora, que es conocer el lugar de trabajo, conocer cuáles son los riesgos que afectan a los trabajadores y ver cómo se pueden aminorar, y también él describe las enfermedades que se generan para que sean reconocidas por el médico que analiza. Entonces, avanzando más rapidito, en el siglo pasado tenemos a esta dama, que no sé si la conocen, si no la conocen se las presento, la doctora Alice Hamilton. Alice fue una de las primeras mujeres médicos de Estados Unidos. Cuenta por ahí la historia que ella, habiéndose graduado de medicina en Estados Unidos, fue a estudiar a Alemania. Y en Alemania, en la Universidad Ludwig Maximilian, la hacían ponerse detrás de una cortina para que no distrajera a sus compañeros. Y ella se especializó en el tema bacteriológico y trabajó mucho después en Estados Unidos en el tema de enfermedades transmisibles, pero empezó con una intensa actividad social al ver las condiciones de trabajo de los trabajadores en Chicago. Y esta mujer, que nunca se casó, que vivió más de 100 años, sentó las bases de la salud ocupacional en Estados Unidos y probablemente en el mundo del siglo XX. Fue toxicóloga, fue la primera mujer docente en la Universidad de Harvard, pero no le daban entradas para ir a ver los partidos de béisbol, ni podía entrar al club de la facultad, era la única mujer. Y sin embargo, Alice se mantuvo en su misión, escribió 2 libros muy importantes y nos legó, ¿no es cierto?, esta preocupación por la salud de los trabajadores, que yo creo que es lo que nos mueve a todos los que hacemos medicina del trabajo. ¿Qué pasó en el siglo XX que fue importante para la seguridad y la salud en el trabajo? Bueno, en 1906 se fundó la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, conocida como AICO. Se fundó en Milán. Se fundó después de la construcción de un túnel que generó muchos accidentes del trabajo y muchos muertos. Entonces se juntaron científicos de todo el mundo del trabajo, no solamente médicos, así que si a ustedes les interesa participar, AICO es muy interesante, y formaron esta comisión que empezó a generar producción científica, recomendaciones. De hecho, el código de ética de AICO es lo que nos lidera en términos de ética en el ejercicio de la salud ocupacional. Y tiene profesionales de todas las áreas, no son solamente médicos. Hay médicos, hay enfermeras, hay sociólogos, psicólogos, ergónomos, etc. Eso fue en el 1906, antes de la Primera Guerra Mundial. Luego, en 1918, se fundó la Organización Internacional del Trabajo, hace más de 100 años, bajo la Liga de las Naciones, que se fundó después de la Primera Guerra Mundial y que luego se transformó en la Organización de Naciones Unidas. Estos fueron los primeros pasos para tener una iniciativa mundial. En 1918, la Universidad de Harvard fue la primera que otorgó el título de licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo, con una misión específica, ¿no es cierto? En 1921, la OIT creó su Servicio de Prevención de Accidentes y en el 50 se conformó un Comité de Salud Ocupacional integrado por la OIT y la OMS, Organización Mundial de la Salud, ambos de la ONU, para trabajar estos temas en conjunto, trabajo que se mantiene hasta hoy.